El día de hoy nos encontramos con Jorge Seminario, quien postula al Congreso por el partido político Avanza País con el número 7. Jorge, bienvenido. ¿Qué tal, Antonio? Un gusto siempre estar contigo. Así es, bueno, eres uno de las revelaciones, en verdad, ¿no? De todos los que están postulando al Congreso. Gracias. Vale decir que te he seguido de cerca y veo que desde el inicio arrancaste con un paquete de propuestas muy interesantes, cosa que no hacían los otros candidatos, ¿no? Eso es muy destacable, ¿no? De tu participación. Me he querido preparar. Yo creo que evidentemente todo puesto de alta responsabilidad necesita también la responsabilidad de la persona que postula ello, ¿no? Entonces me he preparado durante bastantes años en este tema, reuniendo información, conociendo más de mi región y sobre todo viendo las necesidades y qué propuestas se pueden hacer y se pueden llevar a cabo. Si nosotros, los ciudadanos de a pie, quisiéramos saber quién eres en un minuto, ¿cómo te describirías? Profesional, con un alto desarrollo de lo que es el control de gestión, auditoría operacional, ¿no? Controller, y con muchas ganas de servir a mi región. Soy piurano, soy como buen seminario. Me apena mucho el ver a mi región que va involucionando. Es necesario entonces hacer algo. Y quiero darme, con la licencia de mi familia, 5 años para poder servir a mi región. Me presento simplemente como una opción y sobre todo tratando también de dar el ejemplo de cómo debe hacerse una campaña política, ¿no? Con personas que deben prepararse, que deben entregar absolutamente toda su información y esperando que la gente pues, pueda decidir, ¿no? Sobre la base de esa información por el candidato. ¿Cuántos años tienes, Jorge? 47 años. ¿Tienes familia? Cuéntanos un poquito. Tengo una hermosa familia, tengo 5 hijos, una esposa maravillosa. La campaña que estoy haciendo es una campaña familiar también, es una campaña con pocos recursos, estoy prácticamente solventándola con mis ahorritos. Mi esposa me ayuda, ella es mi jefa de medios, es mi jefa de imagen, es la que me acompaña. Todos los periodistas que han podido entrevistarme verán que siempre está mi esposa al lado. Y si no está mi esposa, pues está alguno de mis hijos. En los sitios en donde voy también, no voy nunca con un séquito de camionetas, ni de asistentes, ni nada. Y simplemente quiero que sea eso también un ejemplo, ¿no? de una buena campaña. Creo que unas personas, o las personas en todo caso, que invierten muchísimo dinero en hacer campaña política, pues definitivamente hay algo que muestra de cierta manera una incoherencia, una inconsistencia. ¿A qué te has dedicado en los últimos 10 años? He sido corredor de seguros y también soy gerente general de ABC Corredores de Seguros, que es un broker familiar que tenemos con mis hermanos y con mi madre. Mi madre trabajó durante 45 años en el sector de los seguros. Cuando ella se retiró, formó su broker y después pues me tocó a mí el rol de poder tratar de consolidar el negocio, ¿no? En teoría vienes del sector privado. Privado. ¿No has tenido experiencia en el sector público en Perú? En Perú no he tenido. Ahora, esta experiencia privada, siendo corredor de seguros, ¿de qué manera crees que pueda ayudarte en una labor congresal? Es importante porque el corredor de seguros necesita conocer de todas las industrias. Entonces, para que tú puedas diseñar un portafolio de seguros, necesitas antes conocer, si es que, por ejemplo, para una empresa pesquera, cómo se desenvuelve el sector pesquero, ¿no? El negocio pesquero. Si es para una empresa de construcción, también. Si es para una empresa que brinda servicios médicos, una clínica, por ejemplo, tienes que conocer al teje y maneje de todo el proceso, ¿no? Entonces, uno se va enriqueciendo de todos esos sectores, de todos esos conocimientos, ¿no? ¿Dirías tú que, en todo caso, un corredor de seguros, el chip de fiscalizador se activa de mejor manera? Sí, definitivamente. Sobre todo el tema de la prevención, ¿no? Un corredor de seguros es un preventor. Lo que previene son riesgos. Pueden ser riesgos de desastres, ¿no? Pueden ser riesgos a nivel de personas, ¿no? Entonces, efectivamente, uno tiene que estar pendiente de qué es lo que puede suceder a futuro, ¿no? Además de eso, que con toda mi actividad en el ámbito laboral, más allá de los 10 años, pues también he desarrollado capacidades de fiscalización que creo me sirven perfectamente para poder ser congresista y representar bien
a la región y sobre todo hacer una labor de fiscalización como corresponde. Porque hoy en día hay muchos congresistas que tienen como práctica, digamos así, fiscalizadora, el solamente ir, visitar una instalación, darse una vuelta, que los medios por ahí le tomen unas fotos y ya eso lo hacen pasar como una actividad de fiscalización. Y en realidad una actividad de fiscalización es reunir información, analizar la información, ¿no? Sacar conclusiones de esa información, posibles hipótesis, ¿no? Y después, recién ahí, cotejarlas en terreno, ¿no? Y ver si efectivamente lo que estás diciendo los hallazgos, en todo caso, ¿sí?, es que la labor de nuestros congresistas es ridícula cuando hacen, en teoría, fiscalización. ¿Eso es lo que estás diciendo? No le pondría la palabra ridícula, Entonces, ¿qué digamos palabra le pondrías? limitada. Limitada en el sentido de que hay muchos congresistas que tienen toda la buena voluntad de fiscalizar, Pero no saben cómo hacerlo. pero no saben cómo hacerlo, justamente. Bueno, igual, ¿no? Porque es... no tienen las habilidades ni los conocimientos para poder desarrollarlo de forma oportuna. Bueno, ya hemos aterrizado, ya te hemos conocido un poco, ya sabemos tu perfil, ya sabemos qué nos podrías ofrecer en el Congreso. Ahora sí quisiera entrar un poco a analizar la realidad nacional, antes de tocar en específico la realidad peruana. ¿Qué crees que está pasando en el país a poco de cumplir 200 años de independencia? Creo que estamos en un nivel de polarización que ya no da más. Un nivel de polarización en donde ya cualquier cosa puede generar que la población, que el votante tome decisiones que nos pueden costar muchísimo a futuro, ¿no? Creo que es necesario bajar las revoluciones y tratar de lograr consensos, unión. Eso es uno de los pilares, de los puntos de trabajo de Hernando de Soto, ¿no? Porque evidentemente hay que escuchar a todos. No hay que polarizar y seguir en que si el señor es de izquierda, pues no hay que escucharlo porque es un rojete, porque es un caviar, ¿no? Y si el señor es de derecha, porque es un gamonal, porque es un tipo opresor. No, escuchemos todos los puntos de vista y sobre eso enriquezcámonos, ¿no? Saquemos lo mejor de cada cosa y pongámoslo en práctica. En todo caso, ¿estás de acuerdo conmigo de que sí es ridículo estas categorías de izquierda-derecha, soltadas sin ningún tipo de análisis? Sí, definitivamente. Hay mucha gente que simplemente toma los clichés, ¿no? Que no entiende y no sabe absolutamente de lo que está hablando y sin embargo toma los clichés. Entonces escucha por ahí hablar a alguien de que está a favor de que el Estado intervenga en el sector salud, ¿no? Intervenga con mayor fuerza. Entonces, de repente por ahí lo tilda de rojo comunista, ¿no? De acuerdo. En todo caso, si tú estás de acuerdo en que es un cliché hablar de izquierda o de derecha, ideológicamente tú, yo me ¿cómo considero te de centro. Y me considero de centro porque básicamente no creo en que exista en la práctica un desarrollo de una derecha y de una izquierda. Y por el simple hecho de que el hombre es un ser individual y es un ser social al mismo tiempo. Entonces, cualquier línea ideológica que prive de una o de otra cosa, simplemente no va a funcionar. Entonces, el hombre tiene que mantener su individualidad y también tiene que ser un hombre social. Entonces, la mejor posición, digamos así, para poder desarrollar esto es el centro. Algo en lo cual se pueda tomar las buenas prácticas, lo mejor de la izquierda, lo mejor de la derecha y utilizarla en beneficio de la nación. Pero te voy a hacer una pregunta un poco complicada. ¿Qué ha gobernado el país en los últimos 20 años? En los últimos 30 años incluso, si contamos a partir de 1990. ¿Qué ideología ha sido la que ha gobernado este país? Yo creo que no ha sido gobernada por ninguna ideología. Las ideologías han sido tomadas simplemente como medios como para poder ganar elecciones y todo. Yo creo que finalmente política en todo caso. ¿Por qué? Ya, voy a ser más específico aún. ¿Por qué posición política económica ha estado gobernado este país en los últimos 30 años, desde 1990 en adelante? Por la derecha, definitivamente. Al fin, estamos de acuerdo, al fin alguien dice esto, porque lo que pasa es que todo el mundo dice abiertamente que este país ha sido gobernado por izquierda,
por facciones comunistas, socialistas, y eso a mí, analizando un poco los datos, y digo, eso no es cierto. No, en la práctica, lo que este país ha sido gobernado por intereses particulares de grupos económicos que lo que defienden es la libertad, que les den amplia libertad para poder y deshacer, y que el Estado intervenga en lo mínimo. Entonces, eso es una posición, digamos así, de libre mercado, capitalismo extremo, donde el Estado no debe intervenir para nada, ¿no? Exactamente. Yendo en contra de nuestra Constitución. Le recuerdo a la población que el artículo 58 de nuestra Constitución Política del Perú establece que nosotros somos una economía social de mercado. Sí. Y una economía social de mercado no es otra cosa que el uso de libre mercado, ¿no?, para beneficio de los que más lo necesitan, para lograr una justicia social. Y ahí lo que estás haciendo es incorporando conceptos de derecha y conceptos de izquierda. Exactamente. Eso me queda absolutamente claro, pero bueno, eso es lo que dice la Constitución, bastante discutible, por cierto, de aquí entramos en ese tema, pero eso no es lo que ha habido como forma de gobierno político en el país. Así es. En el año 85, el gobierno de Alan García, cualquier cosa, ni siquiera podríamos decir si era izquierda o de derecha, era cualquier cosa. Así es. El oncenio de Fujimori es un gobierno principalmente de derecha, ¿no?, con toda su política de privatización, etc. El gran cambio que debía hacer Toledo también terminó siendo un gobierno tirado para las empresas y las corporaciones. De ahí para adelante gobernó Odebrecht. Exactamente, gobernó Odebrecht. Un grupo de poder Alan García, extranjero contra extrema derecha. Así es. Humala, que entró con el discurso socialista, socialdemócrata y lo que quieras, terminó gobernando para Odebrecht incluso. Ya. Y tienes finalmente el gobierno de PPK, Vizcarra y todo el... Que siguió Entonces, ¿de dónde sale que los izquierdistas vienen gobernando el país hace 20 años? Es simplemente, como te menciono, percepción de la gente. Ideas de la gente en esta guerra psicológica, ideológica, ¿no?, en donde unos se tildan unos a otros y tratando evidentemente de defender su posición. ¿La Constitución de 1993 debe ser cambiada o debe ser reformada? ¿Cuál es tu posición? Debe sufrir cambios, no en el capítulo económico, pero sí hay aspectos en los cuales se tiene que cambiar. Quizá en el plano económico, en el capítulo económico, lo que se tiene que hacer es más énfasis, por ejemplo, en el rol del Estado, tanto en el sector salud como en el sector educación, que lo deja claramente establecido también. O sea, que el Estado tiene un rol bastante participativo. Lo que ha sucedido es que se dejó, digámoslo así, en el sector privado el desarrollo de la salud y de la educación en nuestro país. Pero ¿no? el capítulo económico, perdón que te haga ahí una intervención, pero el capítulo económico justamente es el corazón de cualquier constitución. Entonces, que tú me digas que no se debe tocar el capítulo económico, prácticamente lo que me estás diciendo es que estás de acuerdo con la Constitución de 1993. Sí, porque la Constitución de 1993 establece un marco de que nosotros somos una economía social de mercado. Si lo único que necesitamos nosotros es portarnos como una economía social de mercado. Nos han hecho creer desde 1990 en adelante en que somos una economía de libre mercado y de las más libres que debe existir. Pero el capítulo económico justamente lo permite, porque el capítulo económico de la Constitución de 1993 permite las privatizaciones tan aberrantes que hizo Fujimori, ¿no? Pero también permite la intervención del Estado. También lo permite. Pero cuando se intenta o se les llama a todas las personas que quieren hacerlo, comunistas, socialistas, senderistas, que es lo más aberrante, claro, o lo último, ¿no? Chavistas. Por eso es que es necesario que exista una voluntad política de hacer lo que la Constitución dice. Si la Constitución dice que somos una economía social de mercado, portémonos como tal. Y los ciudadanos exijamos que sea como tal. ¿Qué significa eso, si me lo permites? Significa que el Estado, al momento en que se pasen a llevar los intereses ciudadanos, tiene que ser drástico y tiene que ser interventor, así de simple, ¿no? Drástico e interventor, porque lo que está en juego son los intereses nacionales, son los intereses de todos los ciudadanos. Un caso muy palpable es el tema de la concentración de todo el mercado de las farmacias en un solo grupo de poder, ¿cierto? Eso evidentemente atenta en contra de los intereses de todos los ciudadanos. Entonces el Estado lo que ha debido hacer ahí es intervenir y evitar que eso suceda.
¿no? Y hay miles de situaciones similares en donde los cuales lamentablemente el Estado no interviene. Entonces lo que tenemos que hacer de aquí en adelante es exigirle al Estado que pueda intervenir, sin temor. Pero tú eres consciente de que al plantear esa posibilidad corres el riesgo de que te digan chavistas, porque la mayoría de gente cuando mencionan un gobierno interventor es un gobierno chavista. ¿Cómo le hacemos entender eso a la gente de que no tiene nada que ver? Porque yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Tendrían que decirle chavista entonces a todos los candidatos, ¿ah? Porque si tú escuchas hoy en día el argumento de todos los candidatos, sean de izquierda, de derecha y todo, es la de que el Estado debe intervenir. Por ejemplo, el caso de Rafael López Aliaga. Rafael López Aliaga dice que se tienen que regular o se tienen que poner topes a las tasas de interés, ¿cierto? Entonces, eso es una forma de intervención. ¿Por qué no utilizar un mecanismo de libre mercado? Que es fomentar más competencia, que es de repente tomar al Banco de la Nación como una banca comercial, realmente como una banca comercial, no solamente que expida tarjetas de crédito, sino que actúe como una banca comercial. Caso similar es el Banco Estado de Chile. Bueno, es uno de los bancos comerciales más exitosos en Chile y es un banco del Estado. Yo lo que opino es que la verdad es que sí, pues la gente cae en la etiqueta fácil justamente porque no conoce, porque desconoce un poco de historia política, de historia, en verdad, de historia en general, ¿no? Y por eso cae fácilmente en las etiquetas. Voy a ponerte un tema de agenda nacional. ¿Tú estarías de acuerdo en que en este momento histórico que vivimos en el país sean los privados quienes se encarguen de la distribución de las vacunas? Estoy de acuerdo porque es el único camino que existe. Y te lo explico. Si el Estado, que es totalmente ineficiente y que es totalmente vulnerable a la corrupción, se pone a hacer esto solamente de forma exclusiva, digámoslo así, lo que va a existir es un mercado negro, un mercado paralelo. Las vacunas, y te lo doy firmado, van a comenzar a desaparecer. Y van a comenzar a aparecer vendiéndose en tal o cual sitio a precios exorbitantes. Eso es lo que se llama un mercado negro. Ya, pero ese es el riesgo A. Y el riesgo B, si se lo pones al sector privado, ¿no crees que va a ocurrir también riesgos? Tú, que eres una persona especializada en avisorar los riesgos de cualquier sistema, tú sabes lo que ha pasado con el sector privado en todo el tiempo de la pandemia. Sí, claro. Y no es un meme lo que está circulando ahí. La KN95, 65 soles, el balón de gas, ¿a cuánto? 8.000 soles, el balón de oxígeno, perdón, a 8.000 soles. Las camas UCI, 180.000 soles. La acitromicina costó hasta 50 soles. La aspirina costaba 10 soles. Así es. Sin decirte los medicamentos pues, que antes costaban 20 céntimos, 30 céntimos. ¿Ese no es el otro riesgo también que Por supuesto, tomamos? hay riesgo, pero para eso está el rol fiscalizador e interventor del Estado cuando se detectan ese tipo de cosas. Y tiene que ser drástico, pero súper drástico. Pero tú has dicho que es un Estado ineficiente. Tú has dicho Estado ineficiente, pero sí va a ser eficiente en su rol de controlador, te lo dije, de interventor. Te dije que no existía otra salida. El Estado no es capaz de hacer llegar todas las vacunas en el menor tiempo posible a toda la población. Yo sé que no es el escenario más adecuado, pero es necesario complementar esa labor que está haciendo hoy en día el Estado con el tema de los privados, porque no perdamos el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Tratar de llegar a vacunar a toda la población en el menor plazo posible. Ese es el objetivo. Si solamente dejamos que el Estado lo haga, muchísima gente va a morir simplemente porque el Estado es un elefante y avanza de forma muy lenta. Entiendo el punto que tú estás mencionando, porque he entendido el riesgo si se lo dejamos solo al Estado. Así es. Y también tú has entendido el riesgo si se lo dejamos única y libremente a los privados. Así es. Ya sabemos que los dos son riesgosos. Tiene que haber un punto medio. Así es. Y el punto medio sería, ¿cuál? Óptimo. Supongamos que tú eres congresista, ya tienes tu bancada y se tiene que decidir justamente la forma de conseguir el objetivo que tú has mencionado, que es vacunar a toda la población en el menor tiempo posible. ¿Cuál sería el punto medio al que tú llegarías o propondrías o legislarías para que se alcance el objetivo deseado? ¿Cuál sería? Quizá podríamos avanzar por etapas, que el Estado haga lo suyo, ¿no? Que pueda incorporar o que pueda importar las vacunas, pero que deje al sector privado que también traiga su lote de vacunas para que pueda vacunar
a sus trabajadores. Recuerda que también otro de los objetivos es la reactivación económica. Ojo, y lo digo claramente, no se puede pensar en la implementación de ningún plan de gobierno de aquí en adelante, por más que le llamen el plan reactivador, el plan de reactivación económica, el mejor plan de reactivación, pero no se puede pensar en cualquier reactivación económica si no se soluciona primero el tema de las vacunas. Ya, lo entiendo, estoy de acuerdo, ya, pero igual no llego al punto medio porque el punto medio sería establecer un precio. O sea, estamos diciendo de que el punto medio sería, señores, si se compra la vacuna a 180 soles, la verdad es que ni yo sé todavía cuánto vale una vacuna, ya, pero vamos a ponerle un ejemplo de 180 soles. Va a estar más o menos alrededor de los $50. $50. Las dos dosis. Las dos dosis. Puede variar entre ya. $6, que dicen que es lo más barato, hasta los Entonces, $75 más o menos. 180 soles sería un precio promedio. O sea, sería por primera vez en la historia, bueno, desde que yo he nacido, que el Estado ponga un precio definido a un producto de tanta demanda y de tanta necesidad. Podría ser una solución. Otra solución también es aprovechar al sector privado y ¿por qué no desarrollar, por ejemplo, una figura que le escuché por ahí de vacunas por impuestos? Que sea el sector privado el que, así como hace obras por impuestos, que traiga las vacunas para poder distribuirlas, que mejore, digamos así, o que complemente la logística del Estado, ¿no? Y pueda hacerlo más rápido y lo haga después para que se lo descuenten de sus impuestos. Vacunas también podría ser vacunas por impuestos. Vamos a poner un ejemplo en Piura. Otra opción. Vamos a poner un ejemplo en Piura. Cementos Pacasmayo, que tiene aquí una super fábrica a la salida de Paita, ¿no? Dice, bueno, yo en vez de dar 2 millones de soles a las arcas del Estado, esos 2 millones de soles voy a comprar las vacunas. Y venga toda la gente se lo doy al Estado. Toma, aquí están los 2 millones. Aquí están los 2 millones de vacunas. Pum, contribuyo, porque lo hace mucho más rápido. Ese es el tema. Lo puede hacer mucho más rápido. Puede negociar de mejor forma. Y aquí está. Toma. Entonces se los trae, se los da, o si el Estado quiere, dice, distribúyelos tú. Lo que me impresiona de todo lo que ha traído la pandemia es que ha desnudado todas las debilidades que ya sabíamos del Estado, pero también que sabíamos del sector privado. Sí, claro. ¿No? O sea, las especulaciones que han habido, las muertes innecesarias que también hemos tenido justamente por no tener capacidad instalada en salud, que eso le corresponde al Estado, ¿no? Ha desnudado que en verdad somos un país totalmente pobre en todo el sentido de la palabra, incluyendo en su sector privado. El fondo del asunto es la persona, porque si bien han existido empresarios y empresas que han actuado de muy mala forma pensando en sus intereses, también nosotros como ciudadanos estamos en una posición bastante egoísta. Estamos pensando mucho en nosotros y muy poco en tratar de hacer lo que se debe hacer para beneficio de todos. Finalmente te digo que es la persona. Si la persona actúa de forma responsable, sea en el rol en el que esté, sea en el rol de ciudadano o sea en el rol de empresario, va a tener ese concepto de responsabilidad. Entonces, si un empresario responsable es un empresario que le interesa cuidar el medio ambiente, que le interesa velar por sus trabajadores y no aprovecharse de ellos, que le interesa velar por el consumidor y no aprovecharse de posiciones de dominio para poder vender y sacar mayor rentabilidad o más ingresos sobre la base de esa posición de dominio. Finalmente, es un tema de personas. O sea, yo creo que uno de los grandes retos de nuestra nación, ¿ok? No solamente del Estado, sino de nuestra nación, que somos todos, es la de comenzar a desarrollarnos y saber que debemos mirarnos ya como ciudadanos, porque hay muchísima gente que piensa que son sujetos de derechos, ¿no? Pero que no son sujetos de deberes. O de obligaciones. Y obligaciones. Obligaciones es cuando ya están indicado en la ley que lo debes hacer. Claro. Entonces, es importante comenzar a cambiar la visión. Como ciudadano, como persona, necesito hacerme responsable. Continuamos con el candidato Jorge Seminario por el partido político Avanza País con el número 7. Jorge, gracias por la entrevista, la verdad es que está siendo muy fructífera. Quisiera tocarte un poco sobre la realidad política nacional. Veíamos un Forsyth al inicio que se ha ido bajando continuamente en las encuestas, se ha ido desinflando.
tenemos a una Verónica Mendoza más o menos estancadas, una Keiko Fujimori, o sea, todo el escenario de hace 6 meses prácticamente ha cambiado. ¿Cuál es tu posición? Y sobre todo, el ascenso de Johnny Lescano, que creo que nadie se lo había previsto. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, bueno, respecto al tema de Forsyth, yo creo que la gente, al comenzar ya a evaluar y tomarse de repente un poco más serio el tema de cuál va a ser mi opción, ya comienza a descartar, ¿no? ¿Tú has creído que George Forsyth verdaderamente ha sido un candidato real? O sea, a mí, en lo particular, yo pienso que eso es un invento de las encuestadoras. Yo tengo mi teoría. ¿Cuál es? Y es que George Forsyth, cuando era alcalde de La Victoria, no sabía cómo salirse del cuento. No sabía cómo salirse, era mucho para él. Tengo 2 hipótesis. La primera es que efectivamente le inventaron el tema de las encuestas, hacerlo presidenciable, para que él pueda tener la excusa perfecta para poder renunciar, ¿no?, como alcalde y meterse en esto. Y la segunda es pues que si efectivamente ha sido así, él ha tomado una decisión sobre la base del poco compromiso y del egoísmo, de la ambición, le diría yo, ¿no? Porque una persona que tiene compromiso al cargo con el que postuló y que lo esté ejerciendo, termina su compromiso. El hecho de que él haya dejado ese cargo, ¿no?, para postular, eso es ambición, eso no es servicio. Entonces, sea real, sea en verdad o sea falso, digamos así, que le hayan inventado las encuestas, yo creo que la gente evidentemente hoy en día está haciendo un trabajo mucho más racional al momento de seleccionar sus candidatos. Y creo que en todo caso por eso se está a mí me preocupa, se está desinflando. Yo vengo, claro, no es algo estadístico ni científico, pero ¿tú conoces en tu familia o en tus amigos o en tu grupo cercano a alguien que quiera votar por Forsyth? No. La verdad que yo tampoco. Aquí las personas que me apoyan creo que tampoco. Por lo tanto, sí considero, validando un poco tu hipótesis, que me parece cierta también, hay un poco de eso, ¿no? Siento de que las encuestadoras y los grupos de poder que tienen que ver con los medios de comunicación realmente meten la mano en elección tras elección. Pero sí, eso es manipulación. Eso es manipulación, efectivamente. Exacto. Y eso debiese estar penado. Sí, a eso iba también. Ahí debemos mira, también si te fijas, a mí me parece que está ocurriendo exactamente lo mismo que ocurrió en las elecciones pasadas. Tuvimos un Julio Guzmán, ¿no?, poco preparado, ¿no?, un tipo que hablaba tontería y media, ¿no?, queriendo dársela de inteligente, y las encuestadoras ¡pum!, lo pusieron arriba. ¿Recuerdas las elecciones pasadas, no? Sí. La misma historia, no tenía bases, no tenía gente que realmente quisiera votar por él, fue un producto más publicitario que otra cosa. Faltando 3 semanas, ¡pum!, le pincharon el globo para que PPK contrarrestara la ola naranja, ¿no? Antagonizara con Keiko y finalmente terminara ganando las elecciones. A mí me parece que esta vez están haciendo lo mismo, solo que ahora favoreciendo a Guzmán, ¿no? Inventan a Forsyth, lo elevan y ya faltando un mes, mes y medio, lo desinflan, ¿no? Justamente para que otro capitaliza. Yo pensé que era Julio Guzmán, pero parece que el señor Aliaga, no, creo que el señor Aliaga también está aprovechando eso, ¿no? Sí. Pero está pasando cosas muy interesantes en este país, sin dejar de lado lo que tú mencionabas, ¿no?, que los medios de comunicación se han convertido en un grupo que manipula a la población. Bueno, ahora hablemos de Johnny Lescano. Está punteando en las encuestas y ¿cuál es tu opinión? Yo tengo una opinión personal, pero me gustaría escucharla. Mira, yo creo que lo de Johnny Lescano es un poco un voto de protesta, por decirlo así. ¿Okay? Es un voto de la gente que está cansada y que está viendo en él una opción en sentido contrario, ¿no? No debo dejar de reconocer que Johnny Lescano, cuando ha sido congresista, se ha creado una imagen también de una persona que es fiscalizadora, que está luchando evidentemente por los intereses de los más necesitados, pero creo que está cayendo en todo caso en
en una posición un poquito también populista, ¿no? ¿En qué aspecto principalmente? Irresponsable. ¿En qué tema principalmente? En temas de intervención del Estado, ¿no? Pero finalmente, creo que todos los candidatos hablan de lo mismo. Hoy en día están teniendo la misma posición, ¿no? Están dando, digamos así, ciertas señales, ¿no? Que también pueden ser consideradas populistas. No hay una propuesta sólida, yo creo todavía. Bueno, de aquí vamos a hablar de Hernando de Soto, que también he leído su plan de gobierno, que también tengo comentarios al respecto, pero tampoco no hay una propuesta sólida de ningún candidato, digamos, que totalice el país, o sea, que haya analizado el país en su totalidad y que se vea una propuesta más o menos coherente en el ámbito político, educativo, económico y todo eso. Y antes de entrar en ese tema, Verónica Mendoza se estancó en las encuestas. Sí. Verónica Mendoza tiene su voto duro, pero creo que de ahí no va a pasar. Hay mucha gente que en realidad, yo creo que la gran mayoría del país tiene un poco de aversión hacia lo que ella proyecta, ¿no? Creo que sinceramente llegó ahí y no va a subir más. Esa es mi percepción, ¿no? Sí, porque hablábamos justamente de que a 200 años de la independencia el país estaba como que polarizado, ¿no? Como que esta olla a presión está a punto de reventar. Sin embargo, este efecto lo vengo viendo desde Humala. Yo pensé que con Humala ya las contradicciones se iban a llegar a un punto irreconciliable de que estalle este país, pero no ha sido así. La gente sigue buscando un punto de equilibrio, sigue encontrando o buscando en verdad a través de sus candidatos una válvula de oxígeno de 5 minutos más, 5 minutos más. Parecemos aquel dormilón que no quiere despertar, ¿no? Y pone a su alarma 10 minutos más, 10 minutos más. Lo hicimos con García, recuerda, ya, García, démosle la otra oportunidad. En verdad desde Toledo, ¿no? Desde Toledo, ¿no? Ya 10 minutos más. Luego vino García, ya 10 minutos más, ya. Ya pensábamos que ahora sí nos levantábamos y le dimos a Humala, ¿no? Ya 10 minutos más. De ahí a PPK, 10 minutos más. Y seguimos, parece, postergando el reloj del despertar como nación 10 minutos más. Sí, y eso básicamente se da porque nosotros estamos acostumbrados al caudillismo. Si tú te das cuenta, siempre han existido a lo largo de toda nuestra historia presidentes que son caudillos. Y lo peor es que nosotros pensamos que esa persona, la persona en sí, nos va a sacar del hoyo, ¿cierto? Y cuando en realidad lo que debiésemos hacer es comenzar a ver ideologías, propuestas coherentes, como tú bien mencionas, ¿no? No una persona que llegue y te diga, yo voy a hacer esto, yo voy a luchar contra esto, pero no te dice cómo lo va a hacer, ¿no? Que no presenta un plan concreto. Yo discrepo contigo en el tema de que no existan hoy en día candidatos que presenten una propuesta clara, una propuesta coherente. Yo creo que Hernando de Soto, una de las cosas del por qué yo confié en participar junto con Hernando de Soto, tiene una propuesta coherente. Yo creo que hoy en día Hernando de Soto es el único candidato de todo lo que está participando que tiene una propuesta que ya ha venido implementando en otros países con éxito y que ha sido reconocido y que ha sido premiado. ¿Okay? Pero en países que estaban como estaba el Perú en los años 1980, con una tasa de informalidad muy alta. Así es. Evidentemente, en sus dos libros, sobre todo en el otro Sendero, ¿no? Nos queda claro que la formalización, introducir a las personas al margen del sistema económico, introducirlas al sistema para que sean ciudadanos de derecho y esos ciudadanos de derecho permitan al Estado funcionar mejor y a ellos capitalizarse para entrar en una economía de libre mercado. Toda su tesis me la sé, he leído evidentemente sus libros, vengo de las ciencias sociales. ¿Crees en eso? Creo que no ha sido suficiente, creo que lo hemos hecho. Evidentemente, una de las personas a quien le debemos la Constitución de 1993 y toda la aplicación de la teoría económica y macroeconómica es Hernando de Soto, evidentemente. Ha sido uno de nuestros curanderos en los últimos 30 años y se ha hecho lo que él ha dicho. Poner una empresa actualmente demanda de muy pocos trámites y, digamos, no es nada complejo hacerlo.
una notaría te lo hace por 600 o 400 soles, te arma toda tu empresa y tú vas y firmas y listo. Entonces, el tema de la informalidad ya no es un pretexto para que este país se convierta en una gran nación, ¿no? El problema que yo veo y que no responde Hernando de Soto, y por eso es que yo te critico esto también, es que ya nos formalizamos y hay empresas que quiebran a los 5 años. Creo que el 75% de las empresas, 5 años después de iniciadas, terminan quebrando. La gran crítica que le hago y que le he leído a Hernando de Soto es que su fórmula de formalización no es suficiente. Y es más, en su plan de gobierno, que me lo he leído, al menos el primero que presentó, que parece más bien una hoja de ONG, una estructura de ONG, de muy difícil acceso. La verdad, una persona común y corriente no podría entender esa metodología, como él ha planteado su plan de gobierno, pero sigue interpretando al país como lo era en el año 1980. Él quiere ir esta vez un poco más allá. Él menciona que no solamente es cuestión de formalizar. Por ejemplo, en el caso del inicio de las formalizaciones de muchas tierras, de muchos campesinos en la sierra, con la que se logró combatir a Sendero, ¿no? Él menciona que no solamente es cuestión de titularlos, sino que hay que ir más allá, que el inicio de la titulación es la llave para poder abrirse a realmente empezar el desarrollo de todas esas personas. Porque la titulación como tal, yo puedo tener un título de propiedad, ¿no? Y si no hago nada, voy a estar en la misma situación. Pero lo que debe significar ese título de propiedad es el inicio y no solamente hablo de título de propiedad, también el tema de formalización de empresas, es el inicio de poder acceder al mercado local o al mercado internacional a través de préstamos, a través de emisión de bonos, a través de emisión de acciones, a través de poder asociarnos, ¿no?, entre pequeños productores de una misma actividad, digámoslo así, ¿no?, para poder tener mayor fortaleza y poder acceder a los mercados también nacionales e internacionales. O sea, lo que pasa es que normalmente hemos pensado que la formalización es el fin. Claro, es que así nos los ha vendido. Hernando de Soto así nos los ha vendido. No. Y está bien, fue el primer jarabe, la primera cuchara, la primera vacuna. Él manifiesta en una entrevista de que una de las grandes cosas en las cuales él no estuvo de acuerdo es simplemente quedarse en el tema de la formalización. Se necesitaba formalizar, pero de ahí en adelante se necesitaba impulsar, seguir el camino, claro, empezar el camino. La formalización es el inicio de un largo camino, ¿no?, donde la gente va a poder tener los mismos derechos de los que ya están formalizados y poder acceder a fondos para poder realizar sus emprendimientos. ¿Me entiendes? Es el inicio. Y eso es lo que él quiere hacer. El problema es que Hernando de Soto nunca ha sido gobierno, siempre ha sido asesor. Entonces, como asesor, él daba sus ideas, ¿no?, y quien las implementaba en parte, no en todo. Y voy a hacer una pregunta aquí importante. A ver, entiendo lo que me has dicho y creo que estamos de acuerdo, que coincides en mí de que no era el otro sendero, es para un Perú de 1980, ¿no?, de transición al 90 y todo eso, ya. Pero la campaña de Hernando de Soto se está vendiendo como el presidente o la mente más brillante que ha postulado en los últimos, después de Vargas Llosa, ¿no?, en los últimos 30 años, ¿no? Y queda ahí. O sea, no hay, lo que tú estás mencionando, hubiera sido interesante que postulen eso como parte de su campaña publicitaria, pero me parece que Hernando de Soto solamente lo están vendiendo como la mente más brillante del país. Y la gente que lo mira y dice, la mente más brillante del país, ¿pero por qué? Y no están dando a conocer en qué consiste o en qué aporta esta mente más brillante del país a propuestas reales y sensatas. La gente no lo sabe. Uno de los grandes retos, y hay que reconocerlo, que tiene Hernando de Soto y todo su equipo, es efectivamente poder comunicar todo esto que se tiene en mente. Es difícil porque Hernando normalmente se ha movido dentro de un mundo bastante técnico, ¿no?, con personas que hablaban, digámoslo así, que lo podían entender técnicamente. Pero lo difícil es poder hacer llegar, ¿no?, y bajar y aterrizar, ¿no?, y darlo a conocer a las personas. Hablarles, como quien dice, en buen cristiano,
¿no? Que te puedan entender, pues si tú hablas técnicamente, la persona te va simplemente a decir sí, 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 pero no va a entender absolutamente nada y no vas a lograr absolutamente nada. Entonces, yo creo que eso han tomado conciencia, todo el equipo de va a ser una asesores, vergüenza, va a ser una vergüenza nacional que a la mente más, una de las mentes más brillantes del planeta no pase a segunda vuelta. Así es. ¿Cómo va a lidiar Hernando de Soto con eso? ¿O cómo vamos a lidiar los peruanos al exterior con eso? ¿Cómo le explicamos al mundo entero que una de las mentes más brillantes del planeta no fue profeta en su tierra? No fue profeta en su tierra y ni siquiera pasó a la segunda vuelta. ¿De quién va a ser la responsabilidad? ¿De los peruanos o de su equipo de campaña? No, de los peruanos no puede ser, definitivamente. Hay que ser realistas. Si tú no eres capaz de transmitir eso, comunicar eso, pues es el equipo de campaña el que tiene la responsabilidad. ¿Tú crees que va a llegar a segunda vuelta? Yo espero que sí. Yo espero que a medida que los ciudadanos empiecen a ser más conscientes. Hoy en día, lamentablemente, estamos entre el tema de las vacunas, entre el tema del COVID, que falleció por ahí un familiar, que otro está enfermo. Entonces no estamos enfocados en analizar y ver, bueno, cómo voy a hacer. Pero a medida que se acerque el 11 de abril, la gente va a empezar a tomar más conciencia. Entonces creo que ahí va a empezar la propuesta de Hernando de Soto a ser mucho más sopesada. Tenemos todo este tiempo de aquí, efectivamente, para poder hacer llegar todo la comunicación. Y si llegase a segunda vuelta Hernando de Soto, ¿con quién llegaría? Te noto pensando mucho. Sí. ¿A quién ves en segunda vuelta, además de Hernando de Soto? Mira, Keiko tiene su voto duro. Yo creo que una de las personas que podría hacer segunda vuelta es Keiko. Keiko va como fijo en segunda vuelta. Creo que sí, tiene un voto duro, sinceramente. Tiene bases, lo único que tiene que hacer es quedarse tranquilita. Una pregunta más, y rapidito, vamos a hacer un ping-pong porque nos gana el tiempo. Ping-pong. De los candidatos que tienen una posición política de izquierda, ¿quién es el más peligroso? Hay varios. Creo que Verónica. Verónica Mendoza. Sí, Verónica Mendoza. En la medida de que, ¿por qué es más peligroso? En la medida que tiene propuestas que en realidad se acercan un poco más al tema del chavismo, ¿no? Y porque no ha sabido desprender bien del chavismo, sí, ¿no? Pues no lo ha querido, creo, en todo caso. Mira, yo, y lo voy a comentar aquí delante de cámaras, ella dijo en una entrevista con Mávila Huertas, si mal no recuerdo, y la voy a buscar y se la voy a entregar, dijo lo siguiente, cuando le decían, ¿por qué no deslinda del chavismo? Y dijo, bueno, ustedes me hacen, además estoy interpretando ya, bueno, ustedes me hacen, a mí siempre me atacan de esa manera, pero yo les hago otra pregunta. ¿Por qué ustedes no deslindan de Estados Unidos con toda su política neoliberal y bla, 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 y bla, bla, bla? Ah, porque ellos financian su campaña, ¿no? ¿No es así? Entonces, ella dijo eso. Entonces, yo que estaba mirando las entrevistas... La traición. Y claro, el subconsciente la traicionó. Entonces, quiere decir que tú no deslindas con Venezuela porque Venezuela financia tu campaña. Eso es lo que quiso decir. Creo que la gente no interpretó en ese ratito como yo interpreté. Yo dije, claro, lo que acaba de decir es prácticamente revelador, ¿no? Claro. Y sí, en ese sentido, yo, a pesar que coincido con muchas de las cosas que plantea Verónica Mendoza, yo hasta que ella no deslinde completamente del chavismo, del socialismo del siglo XXI y todas esas vainas, tampoco pienso darle mi voto jamás, ¿no? Sí. Entonces, tú estás de acuerdo en que sería la candidata más peligrosa, sí, de izquierda y de derecha. De derecha. Creo que no encuentro... ¿Estás seguro? Yo lo tengo clarito. No, si me hablas, por ejemplo, ¿podríamos inferir Rafael López Aliaga? Sí. Pero Rafael López Aliaga, dentro de su propuesta, tiene muchísimas cosas también que son populistas, ¿no? O sea, el tema de... Pero si la derecha también es populista, ¿o no te olvidaste de Fujimori? Sí, claro, pero es populista en el sentido de intervencionismo del Estado. O sea, sí, tiene razón. Las políticas... Pero creo que no ha abrazado el tema de derecha directamente. Se podría inferir, sí, pero creo que no lo ha abrazado porque finalmente, ¿con quiénes está confrontando abiertamente? Con el Fujimorismo. Con la CONFIEP, con Odebrecht, ¿cierto? Entonces,
Si es que es de derecha, yo creo que es una derecha muy asolapada o una estrategia de confundir, ¿no? Para tratar de ganar la mayor cantidad de votos, que no me parecería tampoco muy ético, pero si es así. Por eso te digo, yo no lo veo mucho como de candidato de derecha, ¿no? Vamos a bajar a la región, ¿te parece bien? Sí. Ahora sí, la pregunta del $1.000.000, un candidato que quiere ser congresista por Piura. Y disculpa la expresión, pero soy muy sincero al momento de hablar. ¿Qué carajos está pasando con Piura? Mucha de nuestra responsabilidad es de los mismos ciudadanos, de la dejadez, del no tomarnos en serio, que cada vez que ejercemos el voto, estamos cambiando, modificando nuestro futuro, para bien o para mal. Siempre nos hemos manejado este tema muy ligeramente. Yo creo que ahora hay que ser más conscientes porque ya no hay mucho. O sea, estamos casi al borde del abismo, no hay mucho. Hay muchos alcaldes, hay muchos gobernadores que en realidad no tienen idea de lo que es gestión pública. Pero cómo lograron llegar a ser alcaldes y cómo llegaron a ser gobernadores. ¿Tú te acuerdas hay que asumir la responsabilidad, ¿cierto? ¿Tú te acuerdas de la vergüenza nacional del alcalde de Canchaque que se le arrodilló al presidente para pedir obras? Así es. ¿Crees que eso no demuestra un poco de la identidad del piurano y su comportamiento en tiempos de elecciones políticas? Sí. Pero no es la identidad del piurano. Ya, pero es decir, yo creo que es el comportamiento de un político, No, lo que voy no es un síntoma de lo que está pasando con nuestros políticos que nos representan. Finalmente, eso no hacen todos los políticos gobierno tras gobierno. No exigir, no enfrentarse, no pelear, no querer el establishment, tocarlo o enfrentarse en favor de su ciudadanía, sino arrodillarse siempre, callarse siempre. No sé con qué intereses por debajo, pero nunca chocan. Yo entrevisté a Reinaldo Gilbeck en la temporada pasada, cuando él era gobernador regional y ya le quedaban 3 meses o 4 meses, y le hice la pregunta, y le digo, ¿usted por qué finalmente nunca defendió a los piuranos como ellos querían que los defienda? Y él dijo algo así como que me quedó pensando hasta el día de hoy, no me quito esa respuesta, es que no puedes chocar con el MEF, es que no puedes chocar con Lima. Mira tú a los gobernadores regionales que han chocado con el gobierno central. Le cierran el caño. Los tienen abandonados, los tienen ahí a la deriva, a la de Dios, los tienen enjuiciados. Sí. Yo creo que es uno de los grandes cambios, de las grandes reformas que se tiene que hacer. Pero por eso, yo cuando dije esto, cuando le escuché decir esto a Reinaldo Gilbeck, dije, esta no es la filosofía de todos los políticos que llegan a representarnos a los piuranos, así nos están comportando toditos. Quieren quedar bien con el gobierno central y terminan quedando mal con la población. Entonces, ¿cuál es el objetivo de representarnos? Sí, mira, yo creo que no es que quieran quedar bien con el gobierno central. El tema es que necesita del gobierno central para poder tener asignación de recursos. ¿Entiendes? Pero te va a llevar a tomar una posición de espaldas a la población, finalmente. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? No estoy de acuerdo. Porque en realidad, si uno sigue el plan de desarrollo concertado regional, está siguiendo el espíritu de lo que se desarrolla como gobernanza dentro de nuestro territorio regional. Y lo que hay que hacer es efectivamente llevarte bien con el gobierno central para lograr la mayor cantidad de recursos para que tú puedas cumplir lo que se indica en ese plan de desarrollo regional concertado. Mientras nosotros nos conduzcamos a través de eso, que tiene objetivos que son propios de la región y que han sido hechos sobre la base de instituciones y actores que son de la región, ¿no? Entonces, yo creo que jamás se le va a dar la espalda a la región. Es difícil porque efectivamente el Ministerio de Economía y Finanzas, lamentablemente, es el que abre y cierra el caño. Entonces, y voy a hacer otra expresión, entonces, ¿cómo carajos vamos a hablar de descentralización del país si el gobierno central, si el Ministerio de Economía y Finanzas no se descentraliza? Si el Ministerio de Economía y Finanzas no se descentraliza, ¿de qué carajos estamos hablando? Sí, es ilógico
Inclusive hasta la forma de asignar el presupuesto. Tú sabes que dentro del presupuesto nacional hay gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales. Los de peor ejecución presupuestal son los gobiernos locales, ¿no? Las municipalidades. Sí. Sin embargo, para este año son los que más presupuesto han recibido, a costa de los gobiernos regionales, ¿no? O sea, a los de peor gestión se les premia con más presupuesto. Con más presupuesto. Hay algo que no está bien. Se tiene que revisar el MEF para ver cuáles son los criterios para la asignación de presupuesto. Hasta ahorita no he encontrado Porque en ninguna propuesta de ningún candidato, ni de la región Piura, ni del país, que hable como una de sus propuestas descentralizar el Ministerio de Economía y Finanzas. Sí, más que descentralizar, yo creo que hay que meterse a ver cuáles son los procesos en sí de asignación y manejo de presupuesto del MEF, ¿no? Los criterios y sobre todo, creo yo, que hay muchísimas personas dentro del MEF que tienen mucho poder y que tienen mucho poder en la sombra y que eso debiese terminar, porque la asignación debe ser objetiva, sobre la base de criterios objetivos y no subjetiva, ¿no? No es que si por algún motivo el alcalde o el gobernador regional no se lleva bien, le cierras el caño. Eso es un criterio totalmente subjetivo. Político, manipulador, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas sí no tiene que permitirse. Pero quienes deben luchar por eso no son los gobernadores ni los alcaldes, son el equipo de congresistas. Los equipos de congresistas. Por eso es importante que nosotros en Piura siempre trabajemos en bloque. Trabajemos en bloque. Que no ocurre. Que no ocurre, lamentablemente. Sales electo congresista, entonces tu partido te da una agenda. Y ahí está la agenda del partido. Por WhatsApp se maneja todo. La agenda nacional. Entonces resulta que el 95% del tiempo del congresista y de la labor congresal está destinada a la agenda del partido y a la agenda nacional. Y el 5% solamente a la agenda regional, si es que hay agenda, ¿no? Ya, pero te va a pasar a ti cuando llegues al Congreso. No, eso tiene que cambiar. Definitivamente. Es una de las cosas y una de mis propuestas. Yo necesito liderar un bloque congresal. Me va a costar muchísimo, pero yo estoy 100% seguro que todos el resto de congresistas que tiene amor a su región y que no van a querer quedar mal con su gente, van a estar dispuestos a seguir esto, a juntar intereses comunes, a juntar proyectos y propuestas comunes, a hacer una sola agenda legislativa regional y a luchar los 5 años juntos, coordinadamente, para lograr esa agenda regional. Porque finalmente es también una herramienta, un instrumento objetivo para evaluar la labor de los congresistas de la región. Pues la gente va a decir, ok, ¿cuáles eran tus compromisos? Esto. ¿Cuáles cumpliste? No hay indicadores, ¿no? No hay indicadores que nos permita llevar un control. Porque no hay articulación. Exactamente. No hay articulación. Los congresistas no llegan, por ejemplo, al gobierno regional, no llegan a los gobiernos municipales a decir, oye, mira, dentro de tus procesos, dentro de la forma como gestionas los recursos, cómo desarrollas tu presupuesto, ¿qué es lo que necesitas? ¿En qué parte necesitas apoyo? Como bloque, te estoy hablando. Oye, necesitamos impulsar o necesitamos, por ejemplo, que una determinada ley que no me está permitiendo en este momento tener recursos para poder asignarlos a tal actividad o lograr tal objetivo, necesitamos que se modifique. Ok, cuenta conmigo. Lo tomo, lo anoto y te voy a apoyar. Están totalmente desarticulados. Ojo, los mejores proyectos, las mejores cosas que le han sucedido al país han sido cuando han estado debidamente alineados el Ejecutivo o los gobiernos, ¿no? Y el Legislativo con los congresistas. Cuando ha habido ese respaldo, digamos, ese trabajo en conjunto, se han logrado muchísimas cosas. Cuando hay oposición, más bien, se traba todo. Hemos tenido en los últimos años. En todo caso, ¿qué es lo que hemos tenido en los últimos años? Así es lo que iba a ser, ¿no? No hemos tenido esa articulación correcta entre bancada, ¿no?
bancada de Piura, gobierno regional y gobiernos locales. Así es. Es que tampoco hay como que una subsidiariedad, ¿no? O sea, el gobierno regional no articula nada con los gobiernos locales. Como no hay esa dependencia, esa subsidiariedad, entonces el gobierno regional tiene un plan concertado que justamente no tiene nada que ver con los planes concertados municipales, entonces no hay esa agenda regional. Pero ojo que hay un instituto que es el CEPLAN, Sí. el Centro de Pero Planificación, ¿qué es el que CEPLAN? guía en la formulación. Y obviamente Bueno, el CEPLAR, ¿no? se debiese esperar que estén articulados los planes, ¿no? Y eso es parte de la revisión y del trabajo en conjunto que tienen que hacer autoridades locales con el gobernador regional, ¿no? Pero el Definitivamente CEPLAR tiene que es estar. actualmente, bueno, cualquier oficina, ¿no? Mira, esas cosas se dan simplemente porque las autoridades no tienen la capacidad, no tienen los conocimientos, no tienen las habilidades para desarrollar el puesto al cual fueron elegidas, por el cual fueron elegidas. Si tuviesen eso, otro sería el cantar. En 30 segundos, me gustaría saber tu opinión respecto al gobierno regional que tenemos ahora liderado por el señor Servando García. ¿Cuál es tu opinión? Le falta muchísimo en temas de gestión. Y es porque simplemente el señor no está preparado. Nunca lo estuvo. Jamás. Y tampoco se interesó en poder prepararse en el tiempo en el que, desde que empezó como gobernador regional, ¿no? Creo que lo ha tomado por el lado muy político, ¿no? Y dejando de lado el tema de gestor. Lo que necesitamos ahora son autoridades que sean gestores, que gestionen bien el presupuesto. De acuerdo. Las cifras te lo dicen, ¿no? Los niveles de ejecución son bajos. ¿Verdad? Un tema que me estaba olvidando. Quisiera preguntarte también un tema que me llamó mucho la atención. ¿Tú fuiste un paciente COVID? Sí, claro. Tu experiencia, cuéntanos en un minuto. Yo tengo sobrepeso, definitivamente, y pude agravar mi situación, pero hice lo que debió hacerse siempre en estos momentos, ¿no? No esperar a que pueda ser diagnosticado como COVID. Yo asumí desde un inicio en que tenía el COVID y comencé mi tratamiento, que ya me había agenciado de medicamentos, ¿no? Para hacerlo desde mi casa. Y lo hice. Clínicamente, digámoslo así. No necesité, yo me hice la prueba 10 días después, que salió positiva, ¿no? Entonces, gané 10 días. Eso es lo que no debió hacerse. Eso estoy preguntando también a todos los candidatos, ¿es tu posición a favor o en contra de la ivermectina? A favor. Yo la he probado. Totalmente a favor, ¿Y por qué supuesto. entonces el Estado actualmente parece ser el enemigo del COVID, la ivermectina? Yo creo que hay intereses de por medio, ¿no? Es el tema de la vacuna, por ejemplo. Intereses farmacéuticos. Sí, definitivamente. Porque no se explica, la ivermectina bajó los índices de contagio al 70%, ¿no? En 70%, ¿no? Mira, hay un estudio, yo tuve acceso desde noviembre del 2019. Ya, 19. ¿No? Del 2019, antes de que empezara el tema de la pandemia, que en Australia se había descubierto que el medicamento llamado ivermectina lo que hacía era anular el poder de replicación del virus. Había sido un estudio que es in vitro, ¿no? Ya. Para mí eso fue suficiente. No es necesario esperar a que sea probado si es que funciona en humanos y todo eso. Si en laboratorio se da esa realidad, va a suceder también. Entonces, yo sabía que la ivermectina era necesaria para tenerla. ¿Ok? Tú puedes ver mis posts y yo digo, por favor, muchas veces ruego, digo, por favor, ivermectina, tenga ivermectina. Los estudios estaban, ¿no? Si tú en los inicios empiezas a tener de repente este picor de la garganta, un poquito de tos, empiezas a tomar la ivermectina, lo que vas a hacer es que el virus no se replique. Por lo tanto, la carga viral va a ser baja, ¿no? Y no vas a agravar tu situación. ¿Ya? Si tú dejas pasar el tiempo y después de 14 o 10 días desde que te contagiaste, tu carga viral ya está alta. Por más que tomes ivermectina, la ivermectina no te va a bajar la carga viral. Lo que va a hacer la ivermectina es no hacer que aumente la carga viral, pero ya está alta. Exactamente. ¿Cierto? Y está alta. Entonces, por eso es que hay mucha gente que dice, no sirve la ivermectina. No, es que depende del tiempo donde empezaste a tomarla. Entonces, ¿estás a favor del uso preventivo de la ivermectina? Sí,
Y yo la tomo. Y no haya visto que nadie, yo al menos no he visto que nadie se haya muerto por consumir ivermectina en las dosis que se habían preestablecido. Así es. Nadie se ha muerto. Yo la tomo cada 30 días. Sí, pues, Cada 30 a mí me días y mi preocupa esposa mucho, no me a mí me deja. preocupa mucho. Además que cuando dice la ciencia no lo ha autorizado, pero ¿qué es la ciencia? La ciencia dice que sí, dice que no. Finalmente estamos en pandemia, la información es cruzada. Así Lo es. que es cierto es que la ivermectina no mata. Entonces, si no mata, Me lo dijo a mí un médico. Me dijo, a lo mucho no vas a tener sarna, no vas a tener ningún parásito. Después no te va a pasar nada. Así fue de tajante, ¿ah? Entiendo. De tajante. Y es un médico que trabaja en el MINSA. entiendo. Ahora sí, pasemos al tema de las propuestas, capítulo final. He leído algunas de tus propuestas muy interesantes. En verdad ya las había visto desde el inicio de la campaña, porque tú las has presentado, a diferencia de otros candidatos que incluso todavía ni las presentan. Tú las habías presentado en noviembre, diciembre del año pasado, ¿no? Ya Más o venía menos con ya las- videos explicándolo. Exactamente. Y me han llamado mucho la atención. Antes que tú las cuentes, mejor yo te las menciono Sí, y claro. tú las desarrollas rápidamente. Hablas para jóvenes, una propuesta para jóvenes, régimen especial para ellos. De emprendimiento De juvenil. emprendimiento juvenil. Así Ya, es. ¿en qué consiste rápidamente? Básicamente es darle a nuestros jóvenes la capacidad de poder tener beneficios tributarios para que puedan consolidar sus emprendimientos, ¿no? No le exijas que pague impuestos, sino hasta que la empresa esté un poco más consolidada y ahí pueda recién hacerlo. Segundo, acceso al capital. Son capitales pequeños. Los emprendimientos de los jóvenes hoy en día son de pequeños. No te van a demandar $100,000, $200,000 de capital. ¿Cuál sería el requisito? Tener una edad promedio. Tener la edad, indicar que, por ejemplo, tiene constituida una empresa, demostrar que tiene el emprendimiento, pasar una evaluación respecto del tema del emprendimiento, porque obviamente no todos los emprendimientos califican. Ya. O sea, tú puedes tener un emprendimiento, pero ese emprendimiento no puede tener viabilidad, ¿no? ¿Quién sería el organismo que autorice si esa persona es favorecida con el régimen especial? Habría que crearlo o en todo caso habría que Adherirlo. establecer dentro del procedimiento, ¿no? Dentro de la normativa, dentro del reglamento, por decirlo así, pues la forma del mecanismo, ¿no? Interesante. Sigamos. Hablas de impulsar la educación técnica en colegios. Me quedé loco con eso. No entendí bien. Es lo que hacen muchos colegios en otros países. ¿Por qué esperar que los estudiantes terminen la secundaria para recién comenzar a decidir qué es lo que van a estudiar? ¿Qué profesión o oficio, qué es lo que van a hacer? Entonces, de una vez, desde tercero de media, que puedan definir. En otros países, en tercero medio, lo que hacen es decirle, oye, mira, ¿qué vas a hacer? Yo quiero un bachillerato básico. Ok, que es la secundaria en sí. Quiero un bachillerato, pero orientado a una profesión, que voy a seguir una profesión. Entonces te preparan, ¿no? Para poder seguir una profesión, ¿no? A un título profesional, llegar a lograr. Y hay otros que dicen, mira, yo no quiero eso, yo quiero aprender un oficio, quiero aprender una pequeña profesión, una carrera técnica, ¿no? Pero sí hay, creo, en la educación básica regular que brinda el Estado, sí la hay. Sí hay, pero no está generalizada. O sea, que de existen frente salga- ciertas, que de exacto, frente claro, salga que con dentro una del constancia. sistema educativo salgan ya Con con una constancia, exactamente. o sea, Que esté dentro del sistema. Es cierto, hay unos colegios agropecuarios, hay unos colegios, pero no es todo el sistema. Lo importante es que preparar a los jóvenes para que ni bien salgan del colegio, de la secundaria, puedan ya, desde ya, si quieren, agenciarse. Una máquina de obreros. Claro. Enfrente. ¿Por qué no preparar a los jóvenes de repente que puedan salir con diseño Carpintería. o digitales, estas carreras Ok. digitales, Un poco ¿no? más modernas, más- Claro, más de programación, salen y ya de frente Porque lo que pueden yo tenía en la lograr. mente es carpintería, agricultura. Hoy en día se pueden, electricidad, esas si cosas. quieren también es posible, a través de talleres. Por eso reformular todo el sistema educativo en general. Pero es lo necesario. O sea, no es cuestión de cuánto me va a costar o cuánto esfuerzo me va a demandar. Es lo que es necesario hacer, ¿cierto? Entonces, pues eso es el camino que se tiene que seguir y eso es. De acuerdo. Otra propuesta interesante que me gustó mucho era impulsar los centros de desarrollo de ciudadanía y pluralidad. Así Primera es. vez que lo escucho. ¿De qué trata? Nuestra sociedad está involucionando. O sea, nosotros hemos perdido el amor a nuestra tierra, lo demostramos a cada momento, muchísima gente, no respetando al prójimo, no respetando las leyes, ensuciando la ciudad, ensuciando en realidad nuestra tierra, nuestra región. Y además hemos perdido valores cívicos.
Entonces lo que necesitamos es saber, lo que estábamos hablando en un inicio, ¿no? Saber dónde estamos como piuranos, cómo nos vemos, cómo pensamos, cómo actuamos hoy en día. Necesitamos saber qué es lo que queremos ser, ¿cierto? Para poder determinar la brecha, dónde necesitamos trabajar. ¿Pero dónde funcionarían? ¿Cómo operarían? ¿Serían nuevas infraestructuras? ¿Cómo sería? No es un centro físico en sí, ¿ok? No es que sea un instituto ni nada. Lo que se pretende es un ente rector que funcione sobre el principio de la gobernanza. Ya, entiendo. Por ejemplo, tenemos a las universidades, ¿no? Y las universidades tienen facultades de educación. Claro. Pueden tener facultades. Una universidad, por ejemplo, podría liderar esto. Articular un centro de ciudadanía y ciudadanía. Incorporar al gobierno regional, ¿no? A las UGELes, de repente, incorporar a las municipalidades, incorporar al sector privado. Si, por ejemplo, ¿Qué función tendría? ¿En qué haría un centro? Crear, es como un ente rector, o sea, crear los lineamientos sobre los cuales tenemos que trabajar, esta brecha, que te digo, tenemos esta brecha, tenemos este ciudadano piurano, necesitamos construir este ciudadano piurano, necesitamos avanzar todo esto, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? De nuevo piurano. Exacto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? Tanto en ejes, guías, en lineamientos, en actividades, ¿no? Para poder lograr este objetivo. ¿Quiénes tienen que hacerlo? Justamente todos. Claro, un conjunto de profesionales. Exacto. Y de diversos actores. Desde el gobierno, desde el sector privado, la iglesia. Volviendo un poquito al tema que mencionabas, ¿no? Tenemos un problema de identidad, ¿no? Nos odiamos. Así es. Los piuranos con los suyanenses, o los suyaneros, no sé cómo se dice, con los hechuranos. Hay todo un conflicto de identidades al interior de nuestra región y eso permite que no nos cohesionemos. Y como no nos cohesionamos, no nos articulamos en bloque. Así es. Cuando tenemos que pelear nuestros intereses a nivel nacional. Eso es un problema muy grave que está pasando para la piuranidad. Así es. Necesitamos avanzar urgente sobre eso, porque es la única forma efectivamente de trabajar en bloque como región. Porque el día en que exista un atropello a los intereses de nuestros hermanos en Ayabaca, por ejemplo, cerramos filas todos, todas las provincias. Y si sucede lo mismo en Talara, cerramos filas todas las provincias. Y es la única forma de hacerle entender y ver al gobierno nacional, al gobierno central, de que nosotros somos una región que se debe respetar. Exactamente. A mí me gustaba mucho la idea de que esta región ya no se llame región Piura, sino se llame región Grau. Porque necesitamos un ente cohesionador, necesitamos una figura que nos una. Así es. Y creo que Grau nos puede perfectamente unir. Entonces, cuando hay un problema con la gente de Ayabaca, la región Grau sale en defensa de su provincia. Cuando los suyaneros tengan un problema, todas las otras provincias, en defensa de nuestra región Grau, todos nos cohesionamos en favor de ellos. Pero si nos llamamos región Piura y los suyaneros no le gusta tienen problemas, que les llamen piurano. No. Entonces, aquí todavía hay una ausencia de alguien que proyecte una visión de Piurano hacia futuro. Por eso es que me gusta y me interesa mucho esta propuesta política. Mira, si mirando al futuro, si nosotros desde el punto de vista de infraestructura, ¿ok? Para nosotros es vital poder llegar a manejar integralmente, gestionar integralmente todo el cauce del río Piura, ¿no? No podemos, digamos así, pensar en desarrollar infraestructura a futuro si no resolvemos primero este problema. Desde el punto de vista de infraestructura, de obra, ¿no? Físico, eso. Pero desde el punto de vista de persona, del ser humano, de humanista, necesitamos desarrollar un nuevo ciudadano. Porque esto también es igual de importante que lo otro. Exactamente. Igual. Ambos tienen que trabajarse. Exactamente, de acuerdo. Continuamos con las propuestas. Vamos a dejar para otra próxima entrevista. De verdad que eres un tipo muy interesante. Así que te comprometo a una segunda entrevista al margen de los resultados para profundizar en temas como los que estamos tratando. Por supuesto, Antonio. Seguimos. EPS Grau. Tienes una propuesta para EPS Grau y esta propuesta creo que le va a interesar a la mayor parte de las provincias de Piura que son administradas por esta empresa. Sí. ¿Cuál es tu propuesta respecto a EPS Grau? Mira, esto es básicamente tomar una decisión. O sea, venimos viendo
cómo la EPC Grau se va deteriorando, cómo desde hace 20 años una junta de acreedores que en realidad no tiene ni la menor empatía con las necesidades de nuestra región, ¿no? Va tomando decisiones o dejando de tomar decisiones para beneficio justamente de la población. Esto tiene que acabar. Tenemos que tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? No depende de mí, ¿cierto? Lo que sí necesitamos hacer es quitarle esa bendita deuda a la EPS Grau que tiene actualmente y que hace que la Junta de Acreedores sea la que tome el control. Pero ojo, tampoco sirve de mucho dársela nuevamente o regresársela nuevamente a los accionistas, que en este caso son los representantes de las municipalidades, ¿no? Porque ellos fueron finalmente quienes llevaron a esta situación a la EPS Grau, al politizarla y al tomar decisiones que no tienen nada que ver, al actuar de la misma forma como están actuando la Junta de Acreedores. Pero la gente necesita una propuesta. ¿Cuál sería de tu parte? Eliminarle la deuda a la EPS Grau, hacerla totalmente eficiente. Hoy en día la EPS Grau, del 100% del agua potable que produce, el 25% recién la cobra. El resto o está en proceso de cobranza, ¿no? Ya, pero los ciudadanos. La administración política de la institución, ¿dónde quedaría? ¿Cuál sería la propuesta? ¿Quién debiera controlar EPS Grau? Es necesario ver y que nos garanticen que si va a regresar a las municipalidades como accionistas, que no sean las municipalidades las que intervengan directamente, sino a través de representantes debidamente acreditados y que tengan la capacidad de poder tomar decisiones en beneficio de la institución, hacerla eficiente, y de la población. ¿Quieres decir que actualmente como funciona EPS Grau es el enemigo de todos los piuranos o de la mayoría de los piuranos? No diría enemigo, pero no actúa sobre la base de las necesidades. O sea, es una empresa que no está teniendo en cuenta las necesidades de la gente. Y no lo está haciendo simplemente porque, uno, quienes manejan la empresa, me parece que son nombrados desde Lima y no tienen ninguna intención de escuchar a la gente. Y segundo, porque no tienen la capacidad financiera como para poder hacer todas las inversiones, todas las repotenciaciones que son necesarias para lograr dar un mejor servicio. Entendible. Ahora, Tambo Grande, ¿cuál es tu propuesta respecto a Tambo Grande? Respetar la voluntad de todos los ciudadanos del Valle de San Lorenzo. No minería en Tambo Grande. No minería. Ellos decidieron no hacer, ellos decidieron basar su futuro sobre la base de la agricultura. Principio de libre determinación de los pueblos. ¿Ok? Lo que corresponde al Estado ahí es que si decidieron por ese camino, pues hay que potenciar y hay que impulsar esa actividad. Porque eso es lo que quiere la gente. Y no imponerles, ¿no? Y menos sorprenderles, como lo que ha sucedido con unos decretos hace poco. Felizmente, ¿cierto? Que se retrocedió el Ejecutivo, entendió. Porque si no, se hubiera generado otra vez lo que ocurrió por el inicio del 2000, ¿no? 2002. Pero lo que sí no se puede permitir es que el Estado te diga, ok, por un lado, minería, por otro lado, agricultura. Si tú decides por la minería, vamos a dar todo el impulso, ¿no? Vamos a fomentar efectivamente que las grandes empresas vengan, inviertan y todo. Pero si tú decides por agricultura, vas por tu cuenta. Eso no es. ¿Me quieres decir que eso es justamente en lo que actualmente ha quedado el problema? Eso es lo que ha venido pasando. Ya. Es lo que ha venido pasando. Dime tú, analiza tú el mapa de la pobreza en nuestra región. Y te vas a dar cuenta que el mapa de la pobreza en nuestra región está básicamente asociado a la pequeña agricultura y a la pesca artesanal. Exactamente. Que son los dos sectores en donde lamentablemente el Estado no tiene ninguna intención de hacer algo. Pero Hernando de Soto sí. Y nosotros también. De acuerdo. Aquí hay una propuesta que me pareció tirada de los pelos y espero a mí me hagas entender porque de verdad que me pareció, yo la leí y dije, a ver, esto se lo tengo que preguntar. Okay. Pagar la deuda social de los maestros con un terreno titulado, articulando los proyectos urbanos en la ciudad. Así es. Dime, ¿esto es una idea tuya? ¿La has consultado con los maestros? Por supuesto. ¿Los maestros están Esta de acuerdo? idea no estaba dentro de mi lista de compromisos. Y llegó un representante de los maestros
y me explicó acerca del problema. Y comenzamos juntos a evaluar, ¿no? Bueno, ¿cuál es la alternativa? Me dicen, por un lado, nosotros no queremos, y me parece súper injusto, y concuerdo con ello, de que los maestros, a pesar de que es una deuda reconocida por el Estado, tengan que iniciar procesos judiciales para poder cobrar dicha deuda. Y aún así, aunque tengan la resolución a su favor, tengan que esperar de los fondos para que puedan recién tener. Años Años. enteros. El tiempo pasa. El tiempo pasa. O sea, estas personas están digamos, en su tercera edad, muchos maestros. ¿Qué están esperando? ¿Que esta gente fallezca, ya no esté en este mundo para deshacerse del problema? Eso no puede ser, definitivamente. Entonces, tú dices que has hablado, lo que hay que hacer es hablado con algunos dirigentes Sí. y estarían de acuerdo. Yo les mencioné y les dije, mira, la situación es la siguiente. Definitivamente el Estado no tiene el billete, no tiene la billetera como para agarrar y ver este problema en conjunto y sacar plata y darles a ustedes cada uno un cheque. Sería, hay que ser realistas, ¿no? Y menos ahora en estas condiciones. Exactamente. Pero sí, el Estado es el principal propietario de las tierras en el Perú. Entonces, ¿por qué el Estado no desarrolla proyectos inmobiliarios, ¿no? Hace la habilitación, proyectos de vivienda social, hace la habilitación, agua, desagüe, energía, y esos terrenos adquieren un valor. Y ese valor se da a cambio de la deuda que se le tiene al maestro. ¿Qué logramos con eso? Primero, cumplir con los maestros, ¿cierto? Segundo, que los maestros, el mismo proceso que inicia Hernando de Soto. Segundo, que los maestros tengan un título, puedan después vender esa propiedad, puedan ponerla en crédito o deciden si quieren construir, iniciar un proceso, iniciar la construcción de su Sí, vivienda. pero sabes que te van a odiar las grandes empresas inmobiliarias por tratar de impulsar una idea como esta. Me parece buena. La política de ahora en adelante tiene que hacerse sobre la base de el bien común siempre está por cualquier tipo de bien particular, siempre. Si todos nos manejamos sobre ese principio, otro sería nuestro país. Entonces, si esto es lo que se necesita con nuestros maestros, perfecto, dales esa opción. Ellos y jamás lo habían pensado. Lo que me dijeron es, mira, jamás lo habíamos pensado, pero caray, sí que es buena idea, ¿no? Y además, desde el punto de vista de economía, ¿cuál es uno de los sectores que es el que impulsa la economía? El sector construcción. Listo. O sea, esto al Estado va a ser también para ellos un negocio. No, digo un negocio en el sentido ¿no? Te entiendo. Figurado. Pero evidentemente va a impulsar la actividad económica, va a impulsar el sector construcción. Porque los maestros, al tener ya su título, al tener su terreno, pueden acceder de repente al fondo de vivienda, ¿cierto? De acuerdo. Y poder construir sus predios. Tienes una propuesta respecto al narcotráfico, crear una base antidrogas aquí en Piura. A mí me parece interesante esto porque ningún candidato al Congreso toca un tema tan sensible como este. En verdad, Piura es una de las zonas donde existe mayor narcotráfico en todo el país. Mira, en lo que va del año ya son 3 toneladas de drogas que se han encontrado. Se han encontrado 3 toneladas, lo que se ha visto. En lo que la va punta del iceberg, nada más. Así es. Y es algo que ningún candidato toca y eso es hasta sospechoso. ¿No? ¿Puedes desarrollar rápidamente la propuesta? Sí, es básicamente utilizar digamos, una fuerza coordinada, articulada entre policía, entre fiscalía, entre Fuerzas Armadas y, ¿por qué no?, asesorada, digamos así, por algún organismo externo, ¿no?, que tenga mucha experiencia en esto y que pueda finalmente lograr desarrollar esto y poner la base en nuestra región. Lo que yo no deseo para nuestra región es que esto se vuelva una nueva Laredo, ¿no?, o que se vuelva como el norte de México, ¿no?, porque finalmente el taparse los ojos frente a este tema, a esta amenaza. Ahí sí te tengo que felicitar porque complicado. no hay ningún candidato que haya tocado el tema del narcotráfico y tú ves familias millonarias en Piura, no entiendes cómo tienen tanto dinero, tantos recursos y hay una explicación y es que el narcotráfico es muy fuerte en nuestra región y nadie está prestando
atención en eso. De verdad te felicito por eso. Ya, finalmente, dos propuestas que me llamaron mucho la atención es que el incumplimiento de los planes de desarrollo concertado debe ser considerado causal de vacancia para los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Felicitaciones, debiera ser así. Tiene que ser vinculante y tiene que ser causal de vacancia. Es la única forma de hacer que los alcaldes y que los gobernadores regionales saquen del escritorio ese plan, que es finalmente la hoja de ruta, ¿no? Y gestionen. Porque lo que tienen que hacer ellos es gestionar. Ellos no tienen que inventar la pólvora. Los planes están. Lo único que tienen que hacer ellos es conseguir los recursos y hacer que los recursos se inviertan en el momento y como debe ser, para lograr esos objetivos. Finalmente, hablas de evaluar requisitos para ser autoridad, para ser gobernador o para ser alcalde. ¿No es un poco discriminador eso o a qué requisitos hace referencia? No, en absoluto es discriminador. Más bien es una posición muy responsable. ¿A qué te refieres en todo caso? No es discriminador porque cualquier persona va a tener el derecho de poder postular a un cargo público. El tema es que va a necesitar certificar y se va a necesitar preparar para ese cargo. Porque si no vamos a seguir en lo mismo. Vamos a seguir con personas que no saben absolutamente nada de gestión pública. Pero hablas de que alguien tenga el control para darte un certificado para que puedas postular a un cargo público. ¿Eso es lo que estás diciendo? No. Hablo de que dentro de la lista de requisitos, además se indique que debe certificar de alguna forma, con un título, con un diploma, que tiene experiencia en gestión pública. O en otras conocimientos similares que son necesarios para ese puesto. Eso funciona bien para el ámbito urbano, pero para el ámbito rural, donde los liderazgos políticos son más, no tienen nada que ver un poco con la educación, la preparación y todo eso. A eso me refería como que... Volvemos al tema de la persona. Sí, volvemos al tema de la persona. O sea, si yo soy responsable como ciudadano y me estoy presentando hoy, en este momento, como candidato para el Congreso, yo al menos he tenido que prepararme, y en mi caso 3 años, para poder estar en capacidad de poder ofrecer algo de valor a la ciudadanía en caso de que lo represente. Lo mismo tiene que ser en el caso de alcaldes y de gobernador. Se tiene que preparar. Eso no es discriminatorio. Entiendo. Bueno, entramos a la parte final. Ha sido una entrevista larga. No sé cómo voy a hacer, la verdad, para presentar lo mejor. Hay mucho material, en verdad. Vamos a presentar lo mejor de esta muy buena entrevista, una de las mejores que he tenido. Te agradezco mucho por tu tiempo y te invito que en un minuto te dirijas a toda la piuranidad y le expliques por qué este 11 de abril debieran votar por tu partido y por tu número para que nos representes en el Congreso de la República del Perú. Adelante. Estimados amigos, simplemente soy un piurano preparado que se ha tomado la responsabilidad de prepararse para poder llegar a representarlos de la mejor manera. Lo único que estoy esperando es que ustedes, el 11 de abril, me pongan en la cancha. Y estoy 100% seguro que desde ese día, empezaremos a trabajar de forma coordinada, junta, por mejorar nuestra región, por defender los intereses de nuestra región y sobre todo por dejar atrás toda esa podredumbre dentro de la política para poder construir una política nueva, ¿no? Y un mejor país o una mejor región en beneficio de todas nuestras familias. Muchas gracias. Ha sido el candidato Jorge Seminario por el partido político Avanza País. Él va con el número 7 para representarnos en el Congreso de la República. Jorge, una vez más, muchísimas gracias por esta entrevista. Mi nombre es Antonio Vilches Moreno y esta ha sido una edición más de Pulso Político. Gracias. Gracias.